del tiempo. ¿Ah? Así que asesiné a Trunks y viajé en su máquina del tiempo para regresar a la época donde se encontraban con vida los androides número 17 y 18. Muy buenas, mi nombre es Denny Art, soy artista y mangaka. Hoy les traigo un video análisis de mi fan manga Dragon Ball Zero, o mejor llamado el fan manga de Bulma. Como ustedes sabrán, hacer un fan manga es crear una historia alternativa de una obra que ya fue escrita, y aunque la historia puede ser más o menos original dependiendo del creador, lo cierto es que es necesario respetar la historia original, su canon y personajes. Es decir, yo no puedo tomar a los personajes de Dragon Ball y ponerlos a hacer cosas que ellos no harían, porque en tal caso solo estaría plagiando el diseño de los mismos para hacer una historia totalmente distinta. Por ello, mi idea para este video es fundamentar y analizar este fan manga, los niveles de poder así como la caracterización de los personajes. En otras palabras, veremos si estos son acertados o si me tomé demasiada libertad creativa. Bien, comencemos explicando la línea del tiempo a la que pertenece el fan manga, ya que es posible que haya muchos que no entiendan a cuál se refiere, aunque yo sé que los fans más acérrimos de Dragon Ball saben de cuál estamos hablando. La historia está ambientada en la línea del tiempo original, es decir, aquella en la que Goku muere y la Tierra es devastada por los androides quienes derrotan a los guerreros Z. Sabemos que ese Trunks es el que viajó al pasado, derrotó a Freezer y le dio la medicina a Goku. Aunque en la obra original no se nos aclara, se intuye que ese Trunks 4 años más tarde vuelve a viajar en el tiempo para ayudar a Goku en su lucha contra los androides, y de alguna manera logró dar con la tecnología del Dr. Maki, tal vez encontrando la localización de su laboratorio, lo cual le permitió que al regresar a su futuro, Bulma construyera el control remoto que detendría a los androides. Más tarde, cuando el joven Saiyajin se disponía a volver una vez más al pasado para avisarle a sus amigos que había derrotado a los androides, fue emboscado por Cell, quien lo derrotó robándole la máquina y así viajando al pasado en donde desataría los eventos que todos conocemos. Ya sé que el tema de los viajes en el tiempo son algo complicados y tampoco vamos a discutir si el maestro Toriyama logró resolver bien ese argumento. En la obra original está así, y eso es lo que retomamos en este fan manga. Nuestra protagonista es esa Bulma de la línea original de donde proviene el Cell que todos conocemos. Una Bulma que se quedó sola y era la última superviviente de toda esta tragedia. Bien, analicemos la personalidad de esta Bulma. Sabemos que la científica es una mujer que resuelve. Desde la obra original vemos que Bulma siempre tuvo un papel protagónico. Ella no es alguien que se queda esperando a que la salven, suele ser la que toma cartas en el asunto. La vimos en Dragon Ball clásico y luego en Z con el viaje a Namek, en donde no solo construye la nave, sino que incluso decide ir en persona y dirigir la misión a Namekusei. Más tarde, ella es la que salva a Dragon Ball, ya que sin ella nuestra serie favorita hubiera terminado con la muerte de Goku. Mientras que Trunks y Gohan luchan contra los androides y son derrotados, Bulma libera su propia batalla, con la construcción de la máquina del tiempo. Entonces imaginen que esa Bulma, endurecida por el apocalipsis que le tocó vivir, dudo mucho que se haya quedado pacientemente a esperar su muerte después de que su hijo haya muerto a manos del monstruo de Cell. En la obra original jamás se menciona que Bulma haya sido asesinada por este monstruo. Además, ¿qué sentido tendría para el bioandroide el haberla absorbido? El tipo estaba más enfocado en viajar al pasado para lograr su objetivo. Entonces lo más probable es que esa Bulma haya quedado con vida y buscado la manera de reconstruir su mundo, ya que de todas maneras no tenía otra cosa por qué vivir. Bien, dicho esto, creo que la caracterización del personaje es acorde. Ahora analicemos la tecnología de Bulma y por ende el poder de sus androides. Sabemos que la humana y su padre accedieron a mucha tecnología, como es la de los Namekusei y las naves Saiyajin. En la serie, la nave de Freezer es destruida por Trunks, pero en la línea original es Goku quien lucha contra Freezer y no tenemos razones para pensar que esa nave fue destruida, lo que nos permite pensar que Bulma pudo acceder a esa tecnología. Sabemos que la nave nodriza de Freezer es la tecnología más avanzada del universo, ya que era la nave personal de, literalmente, el emperador del universo.
Sabemos que no solo es más veloz que las naves en las que llegó Vegeta y Nappa, sino que también contaba con las cámaras de recuperación, lo cual quise incluir en el fan manga para ilustrar dicho punto. Por otro lado, Bulma accedió a la tecnología del Dr. Makihiro, ya que ella construyó el control remoto. En la serie original también vimos esto, y además pudimos ver cómo Bulma y su padre repararon a número 16, lo cual nos indica que en pocos días pudieron comprender a fondo dicha tecnología. Ahora imagínense lo que pudo hacer la científica con 20 años, ya que ese fue el tiempo que transcurre desde la muerte de Trunks a manos de Cell. Para hacer una comparación, el nieto del Dr. Maki, el Dr. Gedo, en un año logró construir Gamma 1 y 2 a partir de dicha tecnología. Sí, en la película se nos dice que su genio es incluso mayor al de su abuelo, pero hemos visto en el manga de Super que dicho personaje ahora trabaja para Bulma, lo cual nos puede llevar a pensar que nuestra heroína es al menos tan inteligente como los mencionados personajes. Con esto podemos concluir que los guerreros mecánicos de Bulma son incluso superiores en poder a los Gamma 1 y 2. No me gustaría exagerar en esto, pero si Bulma tuvo 20 años para desarrollarlos, al menos deberían tener el nivel de un Super Saiyajin nivel Dios. Por otro lado, el nivel de Bills es incierto, ya que hasta la fecha de este video aún no se nos dice cuál es su poder, ni tampoco podemos hacer una estimación. Pero con el nivel que les mencioné, yo creo que está justificada la batalla que Bills tuvo contra ellos. Sí, le dieron un par de problemas al dios, pero también pensemos que eran 5 que atacaban de manera coordinada, que sorprendieron al dios y por último estaba la gravedad aumentada. Bueno, esa es otra de las armas que me pareció muy interesante incluir. Vimos como Goku y Vegeta usaban la gravedad aumentada para entrenar, pero como arma es un buen recurso. Por último, pensemos que los guerreros mecánicos de Bulma no eran la última generación de la tecnología a la que había alcanzado la científica. Es posible pensar que eran modelos viejos, ya que para los estándares que manejaba Bulma eran más que suficientes. Es decir, la científica jamás se hubiera pensado o hubiera imaginado que existieran seres tan poderosos como Bills, ya que ella solo conocía a Freezer, el emperador del universo, al Super Saiyajin legendario y las máquinas asesinas. Así que construyó estos 5 prototipos y el satélite de gravedad, y con eso ya le pareció más que suficiente para proteger la Tierra de las futuras amenazas. Aunque ella siguió con su investigación por esos 20 años, ya que como sabemos era lo único que la motivaba. Por otro lado, en la serie hemos visto la personalidad precavida y algo obsesiva de Bulma, y creo que eso fundamenta el hecho de que se haya convertido a sí misma en androide. Por un lado para obtener la vida eterna, por lo que no importaría cuánto tiempo le lleve cumplir su objetivo, y por otro lado estoy seguro que otra motivación plausible es que simplemente quería verse joven y no envejecer. Todos sabemos que Bulma es una mujer muy pretenciosa con su imagen. En la obra original incluso vemos que usa las esferas del dragón para rejuvenecer, así que no parece raro que el personaje haya usado ese método para mantenerse joven y para asegurarse de cumplir con su objetivo. Por último, creo que debido al inesperado y sorpresivo ataque de Cell, pensemos que ella estaba muy a gusto con su hijo, festejando la victoria contra los androides, cuando de pronto apareció un monstruo que mató y devoró a su hijo, un Super Saiyajin. Creo que ese acontecimiento pudo traumar a cualquiera, así que no es raro que Bulma se haya obsesionado un poco y hasta ponerse algo paranoico, lo cual la llevó a diseñar el programa Lázaro. Un plan B que en el caso de morir, su conciencia se trasladaría a la de un clon. Creo que esa tecnología no sería algo raro para una mujer que resolvió los viajes en el tiempo en su laboratorio destruido y con muy pocos recursos. Además pensemos en que es muy probable que Cell haya revelado en su ataque que buscaba a los androides, lo cual lo relacionaba con las creaciones del Dr. Maki. Esto no habría sido pasado por alto por la científica, quien volvió al laboratorio y en una búsqueda más exhaustiva descubrió el subsuelo de dichas instalaciones en donde se encontraba todo lo referido a Cell, incluida la tecnología de clonación de células, así como la ingeniería genética para combinarlas. Bien, dicho esto, creo que está más que justificada la caracterización de la Bulma Prime, así como sus capacidades. La construcción de un super radar del dragón no es raro para una chica que a los 14 años creó el radar que conocemos, simplemente para conseguir novio. Una máquina para viajar entre universos no me parece impensable para alguien que inventó la máquina de viajes en el tiempo. Estamos hablando de saltos en el tiempo y espacio.
Y acá me gustaría detenerme en un detalle que me parece enriquecedor. Quise incluir el argumento de que los Kaioshin prohibían el viaje en el tiempo y por ende entre universos a los mortales, lo cual es algo que se sostiene ya que lo vimos en Dragon Ball Super, pero en el fan manga quise hacer énfasis en que fuera el justificativo de por qué ninguna raza extraterrestre ande por ahí realizando viajes en el tiempo, por ejemplo el ex ejército de Freezer, ya que resulta ilógico que en todo el universo la única que desarrolló los viajes en el tiempo fue una humana, con la limitada tecnología terrícola. Bien, llegados a este punto creo que es justificado más que suficiente las capacidades y motivaciones del fan manga, así que pasemos a la batalla entre Bulma y Bills. Como le dije, el poder de Bills es incierto, ni siquiera podemos hacer una estimación, por lo que me limité a que Bulma simplemente le diera pelea al dios, y si lo lastimó fue solo por sus armas. El Black Hole aumentaba la gravedad 5000 veces, es decir, Bills debía luchar con una gravedad aumentada a ese nivel, lo cual conlleva sin duda una gran dificultad. Por otro lado está la supernova, la cual era simplemente un super reactor similar a los que tenía Bulma en su armadura, pero debido a que no era necesario que fueran pequeños, este supernúcleo era muchas veces más poderoso que los que tiene la armadura God Slayer. Aún así solo serviría para aturdir al dios. Ahora que lo pienso, tal vez sobreestimé a Bills, y en un futuro se nos revele que era más débil de lo que creíamos. En fin, por otro lado la cuchilla de Bulma era capaz de separar el enlace atómico de las partículas, por lo que podía cortar lo que fuere. Obviamente hubiera sido un arma inútil contra rivales como Cell o Majin Buu, pero en un ataque sorpresivo logró la mayor herida al dios. El hecho que la armadura estuviera hecha de Kachin le dio un plus de fortaleza. Recordemos que incluso la legendaria espada Z sucumbió ante dicho material. Por último hablemos de la dimensión sin tiempo. Estas dimensiones, donde no hay nada, ya se nos ha presentado en la obra original, ya sea la habitación del tiempo que se encuentra en el templo de Kamisama, como aquella donde entrenó el Black Freezer de Super. Podemos observar que el tiempo actúa distinto en estas dimensiones, así que no es de extrañar que existe una en donde directamente no hay tiempo, y a la cual Bulma, quien puede realizar saltos en el espacio, puede acceder. Al ser otra dimensión, es plausible creer que el todopoderoso Whis no pueda sentir la presencia de la científica o la de Jin cuando son transportados a la misma. Bien, pasemos al desenlace de la batalla. Creo que haber escrito que Bulma derrotaba a Bills hubiera sido algo exagerado, ya que, como he dicho, no sabemos el poder de Bills. Por lo tanto, no sabemos o no podemos estimar qué tan fuerte debe ser la armadura de Bulma para poder derrotar a dicho personaje. En este sentido, me parece que lo mejor fue pensar en que Bulma derrotó a Bills con su ingenio. Es decir, toda la batalla fue solamente una distracción para que Whis se despistara solo un segundo y así transportar a Jin y usarlo como rehén. Ya hemos visto que Bulma es un personaje muy racional y que no le interesan las batallas. Si por ella hubiera usado las esferas del dragón para haber resuelto todos los inconvenientes de Dragon Ball y la serie no se hubiera dado como tal. Pero debido a los demás personajes, sobre todo los Saiyajines que les gusta pelear, siempre hemos visto cómo se permite que los villanos lleguen a sus últimas fases y así tener batallas épicas y decisivas entre el bien y el mal. Pero nuestra heroína Bulma no es así, ella es un personaje pragmático que resolvería las situaciones de la manera más racional y fácil posible, ya que carece de su orgullo de peleador. En fin, creo que ya quedó todo dicho. Si tienen alguna duda o algo no les cierra, no duden en dejármelo en los comentarios y se lo responderé en un futuro video. Ojalá les haya gustado el fan manga. Intenté salir un poco de lo que ya veníamos viendo y darles algo nuevo, una historia que hasta donde sé no se ha contado aún. Aunque tengo algunas ideas de cómo continuar una saga más de este fan manga, creo que por el momento lo dejaré ahí, a menos que ustedes, mi público querido, me pida que lo continúe. Si esta historia continúa, las cosas se pondrían un poco feas para nuestra protagonista, y para ser sincero, no creo poder inventar un argumento sólido para que Bulma salga bien librada. Aunque aún hay un as bajo la manga, y estoy seguro que los fans más observadores saben a qué me refiero. Una tecnología a la cual Bulma puede acceder, algo que ya hemos visto en la serie, por supuesto. Pero bueno, mejor quedémonos con este final feliz para nuestra querida heroína, y hagamos de cuenta que ningún ángel, gran sacerdote o dios del todo se va a involucrar en este asunto de la mortal rebelde. Gente, nuevamente muchas gracias por ver el video, no olviden suscribirse y activar las notificaciones.
Denle like y comente, así ayudan al algoritmo, puesto que este canal es muy chico. Y espero que nos volvamos a ver muy pronto. ¡Saludos!